Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. A golpes. Los migrantes de la caravana se enfrentan a palos y piedras con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en México. Hay 5 oficiales heridos, al menos 20 personas detenidas. Vacuna o test obligatorio. Las empresas con más de 100 empleados deberán exigir a sus trabajadores que se vacunen o que se hagan una prueba semanal. Hasta ahora es la medida más drástica de la Casa Blanca contra el COVID-19. Otro soldado acosado. Noticias Telemundo investiga, denuncia el caso de Elder Fernández, un soldado latino que, como Vanessa Guillén, denunció acoso en la base militar Fort Hood y a los 23 años se suicidó. No se pierda nuestro podcast sobre estos sucesos. Comenzamos esta edición de Noticias Telemundo con una noticia en desarrollo. Una balacera entre grupos criminales desató el pánico entre los turistas en un hotel cerca de Cancún, en México. Muchos de los turistas eran estadounidenses. Según la policía, los sujetos armados entraron en la zona de playa del Hotel Hyatt Ziva en Puerto Morelos y asesinaron a 2 personas que se presume son narcomenudistas. Aparte de estas 2 personas, hay una turista con heridas leves. Las autoridades reportan que no hay personas secuestradas. Cuando escucharon los disparos, muchos huéspedes del hotel se refugiaron en el lobby. Algunos de ellos difundieron estas imágenes en Twitter. El Consulado de Estados Unidos en Cancún ofrece ayuda a los turistas que la necesiten y sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, aunque la situación parece ya controlada. Algunas zonas del Caribe mexicano han visto violencia como esta por el choque entre grupos armados. Cualquier novedad que tengamos aquí sobre este tiroteo se la iremos contando a lo largo de este noticiero. Vamos a seguir en México con el choque entre la Guardia Nacional y la caravana migrante. Las autoridades intentaron frenar el avance del grupo en Chiapas y en el enfrentamiento varios oficiales terminaron heridos, al menos 20 personas quedaron detenidas. Víctor Silva tiene las imágenes de la violencia. Con toda su furia y la ayuda de piedras y palos, integrantes de la caravana migrante confrontaron a la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Un grupo de rezagados de la caravana comenzó el enfrentamiento porque aseguran detuvieron con violencia al menos a 20 personas. Agarraron una niña como de 9 años del pelo y la tiraron a la perrera. Señores, somos seres humanos, son niños. El enfrentamiento ocurrido en el tramo carretero de Pijijiapan y Tonalá dejó varios heridos, uno de ellos un guardia nacional que fue bajado de un vehículo a la fuerza, quedó inconsciente luego de recibir patadas y pedradas por parte de los migrantes. De momento, la Guardia Nacional ha informado que 5 elementos, 4 hombres y una mujer, resultaron lesionados y ya fueron atendidos en hospitales. Los representantes de la caravana le responsabilizan de la violencia. Le llamo a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración que no violenten la caravana, que si van a hacer operativos no pueden ser con violencia. Tras este percance, la caravana de unos 4,000 migrantes intentó reagruparse y proseguir su camino. Simplemente que nos den el paso porque como inmigrantes yo creo que también tenemos derecho. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Imágenes y enfrentamientos que se repiten una y otra vez en México. Vamos a pasar a Estados Unidos. La Casa Blanca dio hasta el 4 de enero para que los empleados de empresas con más de 100 trabajadores se vacunen contra el COVID-19 o se hagan una prueba semanal. Es una orden que alcanza a 2/3 de la fuerza laboral en todo el país. Y como nos dice Rogelio Moratagle, las opiniones están encontradas. Sergio Pino es dueño de una constructora y está de acuerdo que las vacunas sean obligatorias para los trabajadores de las compañías con 100 o más empleados. Totalmente de acuerdo con la medida del presidente Biden. Esto se trata de salvar vidas. Yo no quiero estar trabajando en un lugar donde hayan personas que no estén vacunadas. La fecha límite es el 4 de enero y los no vacunados tendrán que someterse a una prueba semanal de COVID y todos tendrán que llevar cubrebocas.
Las multas para las compañías que no cumplan estos requerimientos serán de $14,000. Aún así, Lázaro no obligaría a sus empleados a vacunarse. No creo que sea una idea buena. Nosotros aquí no estamos obligando a nadie a vacunarse. Sí le decimos que es lo mejor que hay ahora contra la pandemia, pero queremos también mantener ese derecho que tenemos todos a vacunarnos o no vacunarnos. Pero de acuerdo con la Casa Blanca, los mandatos han sido una pieza clave para combatir la pandemia, porque gracias a ellos, el 70% de los estadounidenses adultos están completamente vacunados. También tendrán que vacunarse para el 4 de enero y sin opción a las pruebas semanales los empleados de hospitales, clínicas, casas para ancianos que reciben dinero del Medicaid o Medicare. Si esta medida va a llevar a que se salven muchas más personas y tenemos que pasar por tu interés personal, tenemos que hacerlo. Pero varios estados con gobierno republicano, como Florida, ya están listos para interponer una demanda contra el mandato de Biden. Sin embargo, el gobierno confía en que son muchos más los que están de acuerdo con los mandatos. La gente se va a sentir más segura de poder venir a los negocios, de saber que todos estamos vacunados o saber que estamos protegidos contra el virus. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Entre tanto, la vacunación a niños de entre 5 y 11 años avanza. En lugares como Indianápolis, el sur de la Florida, Wichita, Kansas, los padres forman largas filas para que sus hijos reciban la primera dosis contra el COVID-19 en los centros de vacunación. El comisionado de salud de Indiana, por ejemplo, calificó la autorización de la vacuna para los niños como un gran avance en los esfuerzos para mantener a los más pequeños saludables y en la escuela para que sigan las clases de forma presencial. Entre los pequeños que hoy recibieron su primera dosis de la vacuna en Chicago, Illinois, está una niña de 6 años que sobrevivió al COVID, pero tuvo que estar conectada a un respirador artificial. Rubén Pereira tiene su historia y la de otros niños que ven la vacuna con esperanza. Con mucho entusiasmo, Amelia Teca, de 6 años, recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. All I know is that it was really hard for me. Se refiere a que el año pasado fue una de los primeros menores de 5 años en el país que se contagiaron de coronavirus. Tuvo que ser hospitalizada y estuvo conectada a un ventilador durante una semana. Por eso sus padres están más que contentos de que ahora se haya podido vacunar y así no volver a vivir esa terrible experiencia. Para nosotros es tan importante porque tiene salud y protección. Lo mismo piensan miles de padres en todo el país que están llevando a sus hijos a vacunar en sus escuelas, clínicas comunitarias y hospitales. En Chicago, el hijo de Nuria, de 8 años, era el único que no tenía la vacuna en su familia. Que vienen estos días festivos y queremos pasar con nuestras familias, ¿verdad? Queremos volver a tener esos minutos de estar todos juntos y a lo mejor disminuir el riesgo. La administración del presidente Biden asegura que está acelerando la distribución de las vacunas pediátricas contra el coronavirus y planean para la próxima semana tener en línea la información de 20,000 centros de vacunación, incluyendo clínicas móviles en escuelas. Algo que estaban esperando pediatras en el país para evitar que los niños sufran por la pandemia. Ser hospitalizados, tener daños en su corazón, en sus pulmones y obviamente queremos prevenir la muerte de nuestros niños. Por eso, hoy el pequeño Elkin, al igual que Amelia, sacó valentía para vacunarse. Para salvarme y para salvar a los niños contra el COVID. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Valientes. En otras cosas, la de hoy fue una jornada de movilización por la reforma migratoria. Hubo activistas e inmigrantes arrestados en varias ciudades del país. Las manifestaciones buscan presionar al Senado para que incluya el camino a la ciudadanía en el plan social del presidente Biden. Carla Mesola reporta. ¡Estamos en la lucha! Sentados sobre una transitada avenida en Nueva York, estos manifestantes desafiaron a las autoridades, bloqueando el tráfico por casi una hora. ¿No te importa que te arresten? No. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo trabajando para crear un camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados. Pero minutos después fueron arrestados. Se postraron justo afuera de la oficina del senador Chuck Schumer, pidiéndole que ejerza su poder para que se incluya un camino a la ciudadanía en el paquete de reconciliación del presidente Biden. El proyecto de reforma legalizaría, entre otros, a jóvenes Dreamers como Zuleima, que para llamar la atención del líder demócrata pasó varias noches acampando afuera de su residencia. Tú dormiste en la calle a manera de protesta también. ¿Qué más se necesita? Si lo que sea necesario vamos a hacer para lograr esa ciudadanía para millones de indocumentados en ese momento.
y así como Zuleima, son cientos de personas a lo largo del país que se están movilizando el día de hoy. En Los Ángeles también marcharon y compartieron lo que es vivir en las sombras. Cada día que iba a trabajar me daba miedo que fuera a llegar migración. En Washington y 10 ciudades más pidieron a legisladores que ignoren a la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien ha rechazado 2 veces la propuesta del plan. Nos parece que están jugando un poco a lo político, pero nosotros vamos a seguir presionándolos. Allí también fueron arrestados por desobediencia civil y mientras no haya una decisión, dicen que estas acciones continuarán. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Bueno, mientras en las calles dan la batalla, algunas organizaciones proinmigrantes y congresistas demócratas ya comienzan a reconocer una dura realidad. No tienen los votos y luchan ahora para la segunda mejor alternativa o el Plan C del Senado. Cristina Londoño está en Washington, D.C. para explicarnos. Cristina, hoy fue la propia Nancy Pelosi la que hizo el anuncio. Así es, Julio, la líder demócrata dijo que ella también quisiera desconocer a la parlamentaria, pero reconoció que hay desacuerdo entre su bancada. Por eso habló de proteger a la mayor cantidad de inmigrantes posible. Aquí tengo esa propuesta. Ofrece alivio migratorio por 5 años con una posible extensión hasta de 10 años, hasta el 2031. A los que llegaron a este país antes del 2011, han vivido aquí continuamente, no tengan antecedentes y sometan una petición de alivio. Esta tarde las principales organizaciones proinmigrantes dijeron que ellos van a seguir luchando por el camino a la ciudadanía, pero que por ahora van a aceptar este alivio. Así describió el senador Bob Menendez los beneficios que recibirían los inmigrantes. La vía a un estatus legal con permiso de trabajo, el derecho de viajar, estar asegurado que no pueden ser deportados y a la misma vez tener algún acceso, por ejemplo, al seguro de salud nacional después de un año, es un paso adelante que no se ha logrado en 20 y pico años. Así que no es lo que yo quiero, pero es la realidad de los votos que se pueden conseguir en el Senado. ¿Y hay, Cristina, alguna garantía de que la parlamentaria acepte este llamado Plan C? Ninguna garantía, por eso están trabajando detalladamente en este plan, porque de lo que sí están seguros es de que no tienen los 50 votos demócratas necesarios para saltarse a la parlamentaria. Joe Manchin de West Virginia dijo que él está en contra. Julio. Difícil. Gracias, Cristina, desde Washington, D.C. Mientras tanto, continúan las negociaciones para indemnizar a las familias separadas en la frontera durante el gobierno del expresidente Donald Trump, pero por una cifra inferior a los $450,000 por persona que había reportado inicialmente el periódico The Wall Street Journal. Así lo confirmaron abogados de las familias después de que el presidente Biden negara ayer que ese fuera el monto. Según los abogados, Biden parecía no estar totalmente al tanto de las negociaciones que su propio Departamento de Justicia lleva a cabo. Y nos vamos con el rescate de 26 migrantes que desató una balacera en un municipio de Veracruz, México. Estas detonaciones se sintieron, se escucharon mientras las autoridades intentaban liberar al grupo de centroamericanos. Según la Secretaría de Seguridad Pública, los migrantes llevaban 20 días secuestrados. Un grupo armado los tenía retenidos dentro de una vivienda. En este operativo decomisaron una camioneta que tenía dentro chalecos y cargadores. Desde hoy está disponible el segundo episodio del podcast de Noticias Telemundo, Fort Hood, el caso Vanessa Guillén. Para escuchar el podcast solamente tiene que escanear este código con su teléfono celular y va a aparecer a lo largo de este reportaje en su pantalla. La serie de 7 episodios en inglés y en español es el resultado de una investigación de un año sobre el caso de la soldado latina asesinada en la base militar. También se incluyen las historias de otras víctimas de abuso en Fort Hood, donde solo en 2020 murieron más de 30 soldados. Uno de ellos fue Elder Fernández. El joven soldado de 23 años denunció acoso sexual también en la base Fort Hood, pero volvió a casa muerto. Damián Bonmatí, de Noticias Telemundo Investiga, revela detalles desconocidos de su caso.
Ailina se queda sin palabras cuando pisa este cementerio. Aquí está enterrado su hijo Elder Fernández, uno de los más de 30 soldados de Fort Hood muertos en 2020. Tenía 23 años y apareció ahorcado al lado de estas vías en Texas. Su familia ha ido descubriendo que antes de su desaparición, la base militar se convirtió en un infierno para él. 3 meses antes de morir denunció abuso sexual por parte de un militar de rango superior. Se lo confesó a este soldado y amigo íntimo que por primera vez habla con un medio. And the crazy thing is, even though he made that complaint, he stayed at the unit, which is not what you're supposed to do with a victim. Fort Hood dijo que cambió el soldado de unidad, pero este documento muestra que el ejército consideró que no había pruebas de dicho abuso. He says, I did everything. Su amigo nos dice que Elder era un joven inmigrante de Cabo Verde con una carrera ejemplar. Él mismo alertó de que su amigo estaba cada vez peor. Tuvo enfrentamientos con sus líderes, se aisló, lloraba, se enojaba con frecuencia. La investigación policial deja claro que Elder quería abandonar el ejército y sobre todo Fort Hood. Seguía trabajando en la base, pero hacía semanas que no vivía en ella. Dejó cosas en este almacén y dormía aquí, a la intemperie. He expressed how he was feeling about his unit. Told me if I go back to my unit, I'm going to kill myself. Let's go to a hospital. Since it's suicidal thoughts. Lo llevó al hospital de Fort Hood. En los documentos de ingreso, Elder escribió cómo se sentía. Estoy aquí porque me iba a suicidar. Hablar con alguien quizás ayude, firmó de su puño y letra. Al salir del hospital dejó de responder al teléfono y el 17 de agosto de 2020 desapareció. Los documentos de la investigación revelan que no hubo un seguimiento del caso médico de Fernández ni se inició una búsqueda hasta que su madre, angustiada, viajó hasta aquí para buscarlo. Fort Hood no hizo nada para mi hijo Elder. No quiso acreditar que mi hijo estaba desaparecido. Cuando yo fui en el policía de Fort Hood, ellos me dijeron que no podía hacer nada para mi hijo antes de 30 días. Mientras la mamá buscaba a contrarreloj, ahora sabemos que su hijo seguía vivo en este área sin rumbo aparente. Este vecino lo encontró estirado aquí, desorientado, pero nadie, tampoco él, sabía de una nueva desaparición en Fort Hood y no avisó a la policía. Fue la última persona que lo vio con vida. Un trabajador de ferrocarriles lo encontró ya muerto. La autopsia dice que fue un suicidio. Se sumó a la lista de soldados de Fort Hood fallecidos. Esta latina entró a investigar a la base y explica que le impactó que los líderes no cuidaran a sus tropas. Fort Hood nos dijo que en el caso de Elder nadie del ejército cometió delitos, pero la mamá escucha los mensajes de su hijo y le carcome un pensamiento. Cree que la muerte de Elder era evitable. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.